Ahora desarrollaremos el tema brújula. Entre los instrumentos que se utilizan en topografía para determinar la orientación de alineación tenemos la brújula, que básicamente consta de una aguja imantada suspendida por un centro de gravedad, un pivote que está en el centro del limbo graduado. Partes de una brújula. Acá podemos ver los elementos básicos de una brújula, lo que es la aguja imantada o la aguja magnética, el centro de gravedad o pivote y el limbo graduado. En el limbo graduado podemos mencionar lo que es el indicador de norte. En pantalla tenemos una brújula Brantom, es una brújula profesional la cual tiene diferentes elementos incorporados para ayudarnos a medir de mejor manera la orientación de un objeto. Podemos mencionar una pínula, que es un brazo plegable, la ranura de la pínula, que es una ventana, ¿sí? Una ventanilla, que es un accesorio adicionado a la pínula, que también es plegable. A la derecha tenemos la tapa de la brújula, tenemos una mirilla, un accesorio plegable, ¿sí? Tenemos un espejo, tenemos una línea axial, tenemos una mira plegable. Todos estos elementos ayudan a la medición de la orientación de un objeto. Internamente en la caja de la brújula, ¿sí?, tengo otros elementos como es el clinómetro, que tengo yo un clinómetro, ¿sí?, la escala del clinómetro, el cual nos determina la inclinación, nos ayuda a medir la inclinación. Adicionalmente a eso tenemos los niveles, el nivel de albañil y el nivel circular o nivel ojo de buey. Cuando estoy trabajando con la orientación de un objeto utilizaré el nivel circular o nivel ojo de buey, y cuando estoy trabajando con la inclinación de un objeto utilizaré el nivel de albañil. En las brújulas un elemento muy importante es su limbo graduado, ¿sí? Sus limbos pueden ser de diferentes estructuras o de diferentes formatos. Es así que tenemos limbos graduados azimutal y por cuadrante. El limbo graduado azimutal o la graduación azimutal, según esta forma, los limbos tienen una graduación de 0 a 360 grados. 0 a 360 grados a partir de la dirección del norte. En la graduación azimutal tengo dos variantes: graduación azimutal directa, que la graduación está en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj, y la graduación inversa, la graduación está en sentido opuesto al movimiento de las manecillas del reloj. ¿Qué es azimut? Se llama azimut de una alineación, o sea, el azimut de esta alineación o de este objeto que quiero determinar su dirección, que va a ser el ángulo que forma entre el meridiano medido. Nuestro meridiano es el norte, ¿sí?, en sentido positivo o en sentido del movimiento de las manecillas del reloj. Este ángulo se denomina azimut. El ángulo formado entre la alineación o el objeto sobre el cual queremos determinar la orientación y el meridiano sobre el que se determina el origen de nuestro cálculo del azimut. Es este ángulo el que nos determinará el azimut. Recuerden que el azimut está de 0 grados en el norte, ¿sí?, a los
360 grados. En la graduación azimutal hemos indicado que hay dos variantes, directa e inversa. Aquí hay que tomar mucho en cuenta que si yo tengo una graduación directa, ¿sí?, el azimut es inverso. O sea, si tengo una brújula con graduación directa o graduación en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj, ¿sí?, yo voy a tener un azimut inverso. Y en caso contrario, si tengo una graduación inversa, o sea, la graduación está en sentido opuesto al movimiento de las manecillas del reloj, ¿sí?, yo voy a tener un azimut verdadero. En este caso, en la graduación inversa, me indica que el azimut es verdadero, o sea, yo voy a poder directamente trabajar con los datos que me genere esta brújula. En el caso de las brújulas Brampton, tienen esta graduación inversa, y recalcamos que esta graduación inversa me permite directamente poder graficar en mi cuaderno, en mi plano, en mis apuntes, los datos del azimut medido. La graduación por cuadrantes o por rumbos, cuando hablamos de graduación por cuadrantes, estamos calculando su dirección en rumbos. Según esta graduación, el limbo se divide en 4 cuadrantes, como vemos en el gráfico. Esto se divide en 4 cuadrantes. 1, 2, 3 y 4. Ese es el orden en el que se tiene la división de los 4 cuadrantes. Y se marca de 0 en el meridiano norte-sur. O sea, el meridiano norte-sur nos determina el 0 grados, y el incremento de 90 grados en sentido este u oeste. Entonces tengo norte-sur 0 grados y puede haber un incremento al este o al oeste, tanto para el norte como para el sur. Aquí yo tengo mi primer cuadrante, va a ser noreste. Mi segundo cuadrante va a ser sureste. Mi tercer cuadrante va a ser sudoeste y mi cuarto cuadrante va a ser noroeste. El rumbo, ¿qué es el rumbo? El rumbo es el ángulo que forma una alineación con el meridiano. Este es nuestro meridiano, ¿sí? Lo mismo que el azimut, partimos del meridiano, ¿sí?, tomando en cuenta el cuadrante en el que llega. Entonces yo podría tener aquí un rumbo, este es mi rumbo para una determinada alineación, este es mi rumbo para otra alineación, este es mi rumbo para otra alineación, y este será mi rumbo para otra alineación. Por eso indica dependiendo del cuadrante en el que se encuentra. La relación entre rumbo y azimut, como ambos son ángulos, entonces se determina sobre un limbo graduado cuyo meridiano es el mismo, entonces hay una relación directa. En el caso de azimut y rumbo para el primer cuadrante, ¿cuál será el azimut en este cuadrante? Va a ser este ángulo, ¿sí? ¿Y cuál será el rumbo en este cuadrante? Va a ser el mismo ángulo. Entonces, para el primer cuadrante, ¿ya?, nuestro primer cuadrante es noreste, ¿sí? La relación azimut-rumbo es la misma, ¿no? Si yo tengo un azimut teta,
su rumbo va a ser norte, el ángulo θ al este, que va a ser lo mismo, rumbo va a ser el norte, el azimut y el este. Pongamos un ejemplo. Si tenemos un ángulo en el primer cuadrante o un azimut de 40 grados, ¿sí? Este es el azimut. ¿Cuál va a ser su rumbo? Su rumbo va a ser igual a donde estamos empezando, en el norte, 40 grados, ¿hacia dónde? Hacia el este. Hay que tener cuidado que cuando yo escribo en rumbos, esta es la nomenclatura, de dónde nace el ángulo y hacia dónde se dirige. Entonces nuestro azimut es 40 grados y nuestro rumbo va a ser igual al norte 40 grados este. La relación es directa en el primer cuadrante. Veamos qué pasa en el segundo cuadrante. El rumbo para el segundo cuadrante, este es mi segundo cuadrante, este es mi segundo cuadrante, mi segundo cuadrante es sudeste, y el ángulo, o sea, su azimut va a ser este ángulo, ¿sí? Y su rumbo es este ángulo. Entonces, para el segundo cuadrante es totalmente diferente. Trabajaremos con un ejemplo para entenderlo mejor, ¿ya? Tengo mi azimut que va a ser igual a, si este es mi azimut, hasta acá es 90 grados, ¿sí? Y le voy a poner un valor de 135 grados, 135 grados. Este es mi azimut, 135 grados. ¿Cuál va a ser el rumbo? El rumbo va a ser igual a sud, ¿sí? Origen, estoy empezando en el sud, ¿sí? Abrimos paréntesis, todo esto es 180, ¿no? Norte-sur es 180, entonces 180 menos el azimut, porque queremos determinar este ángulo, ¿sí? Este ángulo es ¿hacia dónde estamos yendo? Estamos yendo hacia el este. Entonces calculamos el rumbo va a ser igual a sud 180 grados menos el azimut. El azimut es 135 grados. Entonces 180 menos 135 va a ser 45 grados al este. Este es mi rumbo. Para el segundo cuadrante, entonces lo que tenemos que hacer es de 180 restar el azimut que yo tenga, ¿sí? No se olviden que mi segundo cuadrante es solamente esto. Este es mi segundo cuadrante. Entonces cualquier dirección que llegue en este cuadrante, lo que tengo que hacer es restar 180 menos el azimut que se tenga. Veamos en el tercer caso. En el tercer caso o el tercer cuadrante, este es mi tercer cuadrante. Mi cuadrante es sud-oeste. Lo mismo, veamos con un ejemplo. Yo tengo un azimut igual a, en el tercer cuadrante, acá yo tengo 180
tiene que ser masa de 180 para que ingrese al tercer cuadrante, 220 grados. Ese es mi azimut. Este es mi azimut, ¿sí? 220 grados. ¿Cuál es el rumbo? El rumbo es solamente este ángulo. Solamente es ese ángulo el rumbo. ¿Cuál va a ser la relación la cual me va a poder determinar el rumbo? Entonces el rumbo va a ser igual a, estamos empezando del sud, abrimos paréntesis, al azimut menos 180. ¿Hacia dónde? Hacia el oeste, ¿no? Tengo yo aquí 180, este es 180, pero el ángulo que quiero determinar es este ángulo. Entonces en el tercer cuadrante el rumbo va a ser igual a sud, el azimut 220 menos 180. 220 menos 180 va a ser 40 grados al oeste. Ese es mi rumbo. Estos 40 grados corresponden a ese ángulo. Y finalmente veamos en el tercer o en el cuarto cuadrante. Aquí yo tengo el cuarto cuadrante. El cuarto cuadrante es norte, origen, al oeste. Lo mismo vemos con un ejemplo. Mi azimut para el cuarto cuadrante, hasta aquí yo tengo 270, entonces tengo que tener mayor a 270, 310 es mi azimut. ¿Cuál es ese ángulo de 310? Empiezo acá, 90, 180, 270 y 310. Ese es mi azimut. ¿Cuál es la relación que hago para convertirlo a rumbo? El rumbo va a ser igual, ya, estamos empezando del norte, el ángulo que necesito es este ángulo, es el que necesito. Norte, abrimos paréntesis, 360 menos el azimut hacia el oeste, ¿no? Los 360 es esto, es los 360, eso es los 360, y necesitamos este ángulo. Entonces calculamos el rumbo. Norte, 360 menos el azimut es 310, 360 menos 310 va a ser 40 grados al oeste. Este es el rumbo y estos 40 grados corresponderían a este ángulo. Atracciones locales. Cuando realizamos una medición tenemos que hacer ciertos controles. Esos controles podemos mencionarlos. Uno de esos controles como determinar la atracción local. Cuando hacemos la medición de un azimut, yo tengo mi punto A como indica aquí y tengo mi punto B. Determino un azimut y también un azimut de ida y un azimut de vuelta. Estamos trabajando sobre la misma alineación, ¿no? La alineación AB.
Entonces, para poder determinar si existe o no existe atracciones locales, ¿qué es lo que hacemos? La relación, ¿sí?, la relación entre el azimut de ida, ¿sí?, el azimut de ida y el azimut de vuelta tiene que ser 180 grados. ¿Y cómo hago esa relación? ¿Sí? El azimut mayor que yo determine, el azimut mayor, ¿sí?, menos el azimut menor. Y eso nos tiene que dar 180 grados. Si hay una variación considerable, entonces estaríamos hablando de una atracción local. Si es que la dirección no es 180, tengo variaciones de más de 2 grados, ya se debe suponer que hay una atracción local, fenómeno conocido con ese mismo nombre de atracción local, lo que nos puede indicar la presencia de conductos eléctricos, acumulación de minerales u otros elementos que hacen que la aguja imantada se desvíe, dando lugar a lecturas erróneas. Declinación magnética. La declinación magnética se llama al ángulo que forma el meridiano magnético. Tenemos un meridiano magnético y tenemos un meridiano verdadero. Esa diferencia de ángulo se denomina declinación magnética. Este valor va cambiando más o menos según periodos de tiempo. Yo tengo aquí mi meridiano verdadero o mi eje norte-sur verdadero, y aquí tengo otro que es el magnético, igual es norte y sur. Este ángulo entre el meridiano verdadero y el meridiano magnético se denomina declinación magnética, y este va variando, ¿sí?, en función a tiempo principalmente. Es así que tenemos variaciones seculares. Esas variaciones o esos ángulos de declinación magnético oscilan en un periodo más o menos de 300 años aproximadamente en una dirección. Aquí puedo tener 300 años que se desplazan al oeste, ya, para posteriormente retornar otros 300 años a equiparar al meridiano verdadero, y luego nuevamente desplazarse hacia el este otros 300 años. Esa variación se denomina secular. Variación anual. Lo mismo, tenemos un movimiento de el eje magnético o el meridiano magnético, ya, el cual puede variar en 1.5 minutos, ¿sí?, por año. Ese valor correspondería a nuestra zona. Tenemos la variación diaria. Todos los días la aguja imantada varía, oscila de diferente manera. Así, por ejemplo, en horas de la mañana oscila de diferente manera que al atardecer. El promedio de la oscilación es muy pequeño, por lo que no es necesario tomarlo en cuenta en la mayoría de los trabajos con brújula. Manejo de la brújula. La brújula, para darle, digamos, una mayor precisión, es esta la manera de poder sostenerla o de agarrarla para poder trabajar. Esta manera de soportar la brújula nos da mayor estabilidad a la brújula, nos permite nivelar horizontalmente a la brújula y nos permite alinear la brújula a la dirección en la que queremos